Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar las derivadas de las funciones logarítmicas. Vamos a empezar revisando las tablas de derivadas y sus propiedades. Bien, entonces la derivada con respecto de x de la función logaritmo base a de x es igual a 1 dividido por el producto de x por el logaritmo natural de a. La derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x es igual a 1 dividido por x. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es igual a 1 dividido por u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Debemos considerar aquí que u es una función que se encuentra en función de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de esta función tiene la siguiente forma. Y por último, la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser igual a 1 dividido por x. Bien, para poder resolver los problemas de funciones logarítmicas, también es necesario conocer sus propiedades. Bien, entonces la primera propiedad se refiere al producto de dos funciones, es decir, logaritmo base a del producto de la función a por b es igual al logaritmo base a de la función a más el logaritmo base a de la función b. Bien, la segunda propiedad corresponde a la propiedad del cociente. Logaritmo base a de la función a dividida por b va a ser igual a logaritmo base a de la función a menos logaritmo base a de la función b. La tercera propiedad sería de la potencia, la cual nos indica que el logaritmo base a de una función a elevada a la potencia n va a ser igual a la potencia n que multiplica al logaritmo base a de la función a. Bien, la cuarta propiedad es similar a la tercera, la cual nos indica que el logaritmo base a de la raíz enésima de una función a va a ser igual a 1 dividido por la potencia n que multiplica al logaritmo base a de la función a. En este caso podemos observar que la potencia de la función a va a ser igual a 1 dividido por n. Por lo tanto, sería similar a la propiedad anterior. La última propiedad nos indica que el logaritmo base a elevado a la potencia n de una función a es igual al logaritmo base a de la función a, todo esto elevado a la potencia n. Es decir, que podemos obtener el logaritmo de la función a y luego proceder a elevar a la potencia n. A continuación, vamos a obtener la derivada de la función y es igual al logaritmo natural de x al cubo más 1. Para obtener la derivada de esta función, vamos a proceder a realizar la siguiente sustitución. U va a ser igual a x al cubo más 1. Por lo tanto, la función nos quedaría de la siguiente manera. Y va a ser igual al logaritmo natural de u. Debemos tener en consideración que la variable u se encuentra en función de x. Por lo tanto, para poder derivar esta función, vamos a aplicar la siguiente regla de derivación. Es decir, derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de u va a ser igual a 1 dividido por u que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Podemos observar que en este caso se está utilizando lo que es la regla de la cadena. Es decir, la derivada de la función exterior correspondería a 1 dividido por u, que multiplica a la derivada de la función exterior, que correspondería a la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces procedemos a aplicar esta definición. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de u sería igual a 1 dividido por u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Entonces la derivada de la función logaritmo natural de u sería igual, pues bien, a 1 sobre u, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función u, que sería x al cubo más 1. Por lo tanto, reemplazando los valores en u y obteniendo la derivada de esta función, vamos a tener lo siguiente. 1 dividido por u. Pues vemos que u tiene un valor de x al cubo más 1. Entonces sería 1 dividido por x al cubo más 1, que multiplicaría a la derivada con respecto de x de la función x al cubo más 1. Bien, entonces la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, mientras que la derivada de 1 sería 0. Por lo tanto, tendríamos la multiplicación por 3x al cuadrado.
Entonces, la derivada de esta función sería igual a 3x al cuadrado dividido por x al cubo más 1. Y esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, ahora vamos a obtener la derivada de la función y es igual al logaritmo natural de la secante de x. Igual que el ejercicio anterior, vamos a realizar la sustitución de u es igual a secante de x. Por lo tanto, la función nos quedaría de la siguiente manera. Y va a ser igual a logaritmo natural de u. Bien, y vamos a aplicar la misma regla de derivación. Por lo tanto, tendríamos que la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de u va a ser igual a 1 dividido por u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces tendríamos que la derivada de esta función, logaritmo natural de u, sería igual a 1 dividido por u, cuyo valor es de secante de x, que multiplicaría a la derivada con respecto de x de la función u, la misma que sería secante de x. Bien, entonces la derivada de esta función sería igual a 1 dividido por secante de x, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función secante de x. Para obtener la derivada de esta función, acudimos a la tabla de derivadas de funciones trigonométricas. Con lo cual determinamos que la derivada de la secante de x, pues, es igual a secante por tangente de x. Secante de x por tangente de x. Bien, entonces simplificando tanto en el numerador como en el denominador términos comunes, la derivada va a ser la siguiente. Tangente de x. Y esta sería la derivada de la función propuesta. Ahora vamos a desarrollar un nuevo ejercicio. Vamos a obtener la derivada de la función y es igual al logaritmo natural elevado al cuadrado de la función x al cuadrado menos x. Bien, para poder resolver esto, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, vamos a realizar la siguiente sustitución. U es igual a x al cuadrado menos x. Por lo tanto, la función y va a quedar escrita de la siguiente manera. Y va a ser igual a logaritmo natural de u, todo esto elevado al cuadrado. Recordar que cuando tenemos logaritmo natural elevado al cuadrado, significa que tenemos toda la función del logaritmo natural elevado al cuadrado. Bien, entonces para obtener la derivada de esta función, aplicamos la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de esta función, es decir, y' va a ser igual a la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Entonces, la derivada de la función exterior, utilizando la regla de la potencia, va a ser igual a 2 que multiplica al logaritmo natural de u. 2 que multiplica al logaritmo natural de u por la derivada de la función interior, es decir, por la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de u. Bien, a continuación lo que debemos hacer es obtener la derivada de la función logaritmo natural de u. Entonces esto sería igual a 2 logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada de la función logaritmo natural de u. Aquí nuevamente podemos aplicar lo que es la regla de la cadena, con lo cual tendríamos que la derivada del logaritmo natural de u sería igual a la derivada de la función exterior, es decir, la derivada con respecto de u de la función logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada de la función interior, es decir, la derivada con respecto de x de la función interior, que sería x al cuadrado menos x. Bien, entonces la derivada de la función sería 2 logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada con respecto de u de la función logaritmo natural de u. Entonces,
Si nos fijamos en la tabla de derivadas de funciones logarítmicas, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido por x, que es lo que tenemos aquí. Entonces esto sería 1 dividido por u, que multiplicaría a la derivada de la función interior, que sería derivada con respecto de x de la función x al cuadrado menos x. Esto sería derivada de x al cuadrado, tenemos un valor de 2x, mientras que derivada de menos x sería menos 1. Bien, entonces ahora debemos realizar las operaciones correspondientes. Tendríamos 2 que multiplica al logaritmo natural de u, que en este caso u tiene un valor de x al cuadrado menos x. Bien, todo esto multiplicaría a 1 dividido por u, es decir, x al cuadrado menos x multiplicado por la función 2x menos 1. Con lo cual, si realizamos las operaciones correspondientes, vamos a tener que la derivada de la función y va a ser igual a 2 que multiplica a esta función de aquí. Por lo tanto, tendríamos 4x menos 2 dividido por x al cuadrado menos x, que multiplicaría a esta función que tenemos en esta parte, es decir, logaritmo natural de x al cuadrado menos x. Bien, y esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Bien, realicemos otro ejercicio. Vamos a obtener la derivada de la función y es igual a x que multiplica al logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Bien, para poder obtener la derivada de esta función, primeramente debemos darnos cuenta que la función corresponde al producto de dos funciones, es decir, x se encuentra multiplicando a la función logaritmo natural de x al cuadrado. Por lo tanto, debemos aplicar las reglas de derivación. Entonces, la derivada de la función y, es decir, y' va a ser igual a la primera función, que sería x, que multiplicaría a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x al cuadrado, más la segunda función, que sería logaritmo natural de x al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto de x de la primera función, es decir, x. Bien, ahora esto sería igual a x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural. En este caso vamos a suponer que u es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena, es decir, la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a multiplicar la derivada de la función exterior, sería igual derivada con respecto de u de logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada de la función interior, es decir, derivada con respecto de x de la función x al cuadrado, más logaritmo natural de x al cuadrado, y la derivada de x pues sería 1. Por lo tanto, multiplicado por logaritmo natural de x nos quedaría la misma función. Bien, resolvemos esta parte, con lo cual tendríamos lo siguiente: x que multiplica a la derivada con respecto de u de la función logaritmo natural de u. Esto sería igual a tener 1 dividido por u, según vemos en la tabla de derivadas. Bien, y la derivada con respecto de x de la función interior, que sería x al cuadrado, tendría un valor de 2x. Por lo tanto, sería multiplicado por 2x, más el logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, una vez que ya hemos derivado, pues vamos a proceder a reemplazar el valor. Bien, una vez que ya hemos derivado, vamos a proceder a reemplazar el valor de u por su equivalente, que sería x al cuadrado. Entonces tendríamos x que multiplica a 2x dividido por x al cuadrado, más logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, aquí podemos simplificar en el numerador y denominador
en vista de que x por x nos va a dar x al cuadrado. Y dividido por x al cuadrado, pues se van a anular estos términos. Con lo cual tendríamos que el valor de la función es de 2 más logaritmo natural de x al cuadrado. Y si queremos simplificar más esta función, lo que podemos hacer es aplicar las propiedades de las funciones logarítmicas. Por ejemplo, para esta función que tenemos aquí, logaritmo natural de x al cuadrado, podemos aplicar la tercera propiedad, que nos indica que el logaritmo base a de una función elevado a la potencia n va a ser igual a la potencia n multiplicado por el logaritmo base a de la función a. Entonces, aplicando esta propiedad a esta función, tendríamos lo siguiente. 2 más 2 que multiplica al logaritmo natural de x. Bien, aquí podemos sacar factor común 2, con lo cual tendríamos 2 que multiplica a 1 más logaritmo natural de x. Y esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, finalmente, dentro de las derivadas de funciones logarítmicas, vamos a revisar para qué nos sirve la derivación logarítmica. Por ejemplo, la derivación logarítmica nos resulta de utilidad cuando lo que deseamos es derivar funciones de mayor complejidad, las cuales incluyen productos, cocientes o potencias. Estas se pueden simplificar tomando logaritmos naturales de ambos lados de la ecuación y luego derivar implícitamente con respecto a x. Por ejemplo, para poder obtener la derivada de la función y es igual a x elevado a la 3 cuartos que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, todo esto dividido por 3x más 2 elevado a la quinta. En este caso, si aplicamos las reglas de derivación básicas que habíamos visto anteriormente, debemos aplicar en primer lugar lo que es la regla del cociente, en vista de que esta es una función racional. Y de igual manera, luego debemos aplicar la regla del producto, en vista de que en el numerador tenemos el producto de dos funciones. Bien, si intentamos resolver la derivada de esta manera, el proceso de derivación cada vez se va a hacer mucho más complejo. Por lo tanto, no sería factible resolverlo por estos métodos. Es aquí cuando es de utilidad utilizar la derivación logarítmica y sus propiedades para poder simplificar esta función. Bien, entonces para simplificar esta función en forma de logaritmos naturales, vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a decir que y va a ser igual a x elevado a la 3 cuartos, que está multiplicando a la función x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Todo esto dividido por la función 3x más 2 elevado a la quinta. Una vez que ya hemos reescrito la ecuación, vamos a tomar logaritmos naturales de ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, de este lado de la ecuación tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a, en el numerador tendríamos el producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera propiedad de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo base a del producto de dos funciones a por b es igual al logaritmo base a de la función a más el logaritmo base a de la función b. Bien, entonces en el numerador tendríamos lo siguiente. Sería logaritmo natural de la función x elevado a la 3 cuartos más logaritmo natural de la función x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Bien, todo esto dividido por la función en el denominador logaritmo natural de 3x más 2 dividido por 5 elevado a la quinta. Llegado a este punto, nuevamente vamos a aplicar una de las propiedades. Llegado a este punto, lo que vamos a aplicar es la segunda propiedad de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo base a del cociente de dos funciones a dividido por b es igual al logaritmo base a de la función a menos el logaritmo base a de la función b. Es decir, toda la parte del numerador constituiría lo que es la función a y toda la parte del denominador constituiría lo que es la función b. Y esto sería igual pues a la diferencia del logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador.
Bien, aplicando esto acá, pues nos va a quedar lo siguiente. Tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la 3 cuartos más logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio y menos el logaritmo natural del denominador, que sería logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la quinta. Ya que nos encontramos en este punto, vamos a aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo base a de una función elevado a una potencia n va a ser igual a esa potencia n multiplicado por el logaritmo base a de la función. Por lo que tendríamos lo siguiente, el logaritmo natural de y va a ser igual, entonces en este caso la función a sería x, que está elevado a la potencia 3 cuartos, por lo cual nos daría un valor de 3 cuartos que multiplicaría al logaritmo natural de x. Bien, nuevamente aplicando la misma propiedad a este segundo término, tendríamos más un medio que multiplicaría al logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y finalmente tendríamos menos 5 que multiplica al logaritmo natural de la función 3x más 2. Bien, una vez llegado a este punto, lo que debemos hacer es aplicar la derivación implícita de ambos lados de la ecuación para poder obtener finalmente la derivada de la función y con respecto de x. Con lo cual tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de y va a ser igual a 3 cuartos que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x más un medio que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x al cuadrado más 1, menos 5 que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de 3x más 2. Bien, ahora realizamos la derivación implícita. En este caso, la derivada del logaritmo natural de y sería 1 dividido por y, derivada de y con respecto de x. Esto sería igual a 3 cuartos que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x. Esta derivada pues es igual a 1 dividido por x. Seguido tendríamos más un medio que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Aquí podemos aplicar lo que es la fórmula para derivadas de funciones logarítmicas o utilizar la regla de la cadena. Bien, entonces si utilizamos la regla de la cadena, será la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. La derivada de la función exterior sería 1 dividido por x al cuadrado más 1. Y la derivada de la función interior sería 2x. Bien, menos 5 que multiplica a la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de 3x más 2. De igual manera aplicamos la regla de la cadena, es decir, derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Con lo que tendríamos aquí, derivada de la función exterior sería 1 dividido por 3x más 2, que multiplicaría a la derivada de la función interior, que sería 3. Como podemos observar, ya hemos obtenido la derivada de la función y con respecto de x. Sin embargo, ahora debemos expresarla de manera explícita, por lo cual debemos despejar pues este factor de aquí. Bien, entonces esto sería derivada de y con respecto de x va a ser igual a 3 dividido por 4x. Podemos ver que para este segundo término podemos simplificar en el numerador y denominador el factor de 2. Entonces tendríamos que el segundo término va a ser x dividido por x al cuadrado más 1. Bien, menos 5 por 3, 15 dividido por 3x más 2.
Y el valor de y que se encuentra dividiendo de este lado de la ecuación, pues va a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Con lo cual tendríamos aquí por un valor de y. Bien, entonces este valor de y pues lo podemos reemplazar por su equivalente. Es decir, y equivale a esta función que tenemos aquí. Por lo cual lo podemos escribir directamente. Y tendríamos x a la 3/4 que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio dividido por 3x más 2 elevado a la quinta. Bien, entonces esta sería la derivada de la función propuesta utilizando lo que es derivación implícita y las propiedades de los logaritmos. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.